Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Quiero que vean cómo es que Pablo todo lo refiere al Evangelio. Entonces lo que voy a tratar de hacer es hacer un resumen de forma general, un resumen así si subieras hasta arriba y vieras algo de forma panorámica. Lo que quiero hacer es repasar contigo esta epístola y quiero una vez más conectar todos los problemas que la iglesia estaba viviendo y los quiero conectar cómo es que Pablo responde, y quiero que te des cuenta que la solución que Pablo tiene para sus problemas es el Evangelio, ¿sale? Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer el día de hoy. ¿Qué harías si te comentara que durante la pandemia estaba bien aburrido, no sabía qué hacer y me puse a ver videos de YouTube de cómo hacer una endodoncia, de cómo ser dentista? Se me ocurrió, pero pues estudiar odontología cuesta mucho dinero, toma mucho tiempo, pero hay un canal que está bien padre en YouTube. Te echas unos videos y no es fácil, no es muy difícil, nada más le picas aquí, cortas aquí. La verdad que no sé ni por qué le pagan tanto, no empiezo a pensar así. Y entonces empiezo a estudiar ahí, empiezo a ver estos videos de YouTube, ya sé cómo hacer una endodoncia. ¿Y qué harías si te ofrezco a ti mis servicios odontológicos? ¿Te atreverías a sentarte en mi silla, en mi consultorio, y te dejarías que te haga una operación ahí, unos cortecillos locochones? ¿Te atreverías a hacerlo? Estarías loco si lo hicieras, ¿no es cierto? Un pseudotítulo crea un pseudodentista, por así decirlo. Esta semana estaba escuchando las noticias donde una doctora en Inglaterra, una pseudodoctora en Inglaterra, fue cachada porque tenía un pseudotítulo, literalmente lo falsificó, fue reprobada, estaba estudiando biología cuando era más joven, reprobó biología y lo que se le hizo fácil fue falsificar un título y pudo engañar a las autoridades por 20 años practicando como doctora. No fue hasta los 20 años que la gente se empezó a atrever a quejarse de su servicio, de su práctica, que hicieron una investigación
Tenían dudas acerca de su título, le hicieron un examen y reprobó. Y entonces salió a colación que no era doctora, ni siquiera era bióloga, y había practicado por 20 años. Ponte a pensar, 20 años. Chance y tu doctor es no es cierto. Pero ponte a pensar en eso, 20 años estuvo practicando y ni siquiera había estudiado medicina. No sé qué le habrá hecho a la pobre gente. Un pseudo título crea un pseudo doctor. ¿Sabes lo que vamos a ver en esta prédica y lo que Pablo ha dicho desde el principio? ¿Y cómo es que podemos resumir esta epístola de Primera de Corintios? Te diría que un pseudo evangelio crea un pseudo cristiano. Un pseudo evangelio crea un pseudo cristiano. Y un pseudo evangelio crea orgullo, crea divisiones, crea supersticiones, crea pecado. El verdadero evangelio crea generosidad y crea servicio. Un pseudo evangelio crea un pseudo cristiano. Y un pseudo cristiano vive en divisiones, vive en pecado, vive en superstición. Un evangelio crea un verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano vive en generosidad y vive en servicio. Fíjate entonces, 1 Corintios capítulo 1, ¿te acuerdas? Pablo le escribe a estos corintios, escucha de los problemas en los cuales están viviendo porque familiares de Cloé le anuncian a Pablo que la iglesia se está dividiendo. Ponte a pensar en esto, Pablo planta esta iglesia, la ve crecer, se va a otra iglesia y de pronto se entera que la iglesia se está dividiendo. Se está dividiendo y Pablo dice porque han confiado en la sabiduría del mundo, ¿te acuerdas? Y ese es lo primero que habla en el capítulo 1 de esta epístola. Y empieza a contrastar la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría del mundo entonces exalta al sabio de este mundo. Y la sabiduría de Dios humilla al sabio de este mundo y exalta al humilde de este mundo, ¿te acuerdas? Y fíjate en esto, la consecuencia o el resultado de esta iglesia de confiar en un pseudo evangelio había creado divisiones. Había creado divisiones porque habían confiado en un evangelio para los emprendedores. Pablo está diciendo que ellos habían confiado en la sabiduría del mundo. Habían confiado entonces en tips de liderazgo, en situaciones o reglas o principios que te ayudan para mejorar tu autoestima, para mejorar tu vida, para darte una mejor familia, etcétera, etcétera. Pero no habían confiado en el evangelio que humilla al pecador, que te muestra tu pecado y que exalta a Cristo. Y el resultado de esto es que la iglesia vivía en divisiones. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo creo las promesas de que mis esfuerzos dan como resultado éxito, entonces empiezo a envidiar el éxito de los demás porque mis esfuerzos jamás van a ser suficientes para poder llegar como este youtuber, como este emprendedor, como este tiktoker que no hace nada más que hacer videos y mírame yo, me paro a las 6 de la mañana, no dejo de trabajar y jamás volveré a ser un exitoso como esta persona. Estas personas vivían divididas, vivían centralizadas o vivían rodeadas o rodeando personalidades. Habían creído la sabiduría de este mundo. Habían creído entonces que ellos son lo suficientemente sagaces, que ellos son merecedores del éxito, que solo se tienen que esforzar lo suficiente, que le tienen que echar ganas, que tienen que levantarse con toda la actitud. Date cuenta que un pseudo evangelio produce un pseudo cristiano. El resultado de sus divisiones entonces era el orgullo que estaban causando estos hermanos porque había unos más importantes que los demás. Te quiero preguntar, si te pusieran un examen para ver si entiendes el evangelio, ¿vives en divisiones? ¿Vives en orgullo? ¿Será posible que hayas creído un pseudo evangelio? ¿Será posible que seas un pseudo cristiano?
Fíjate, en el capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo ahora se mueve y empieza a confrontar el pecado de esta iglesia. Había un pecado que Pablo decía incluso el mundo se avergonzaría, y es que han solapado el pecado, y había un hombre que estaba viviendo con su madrastra, ¿recuerdas? Estas personas, Pablo las enfrenta, no solo solapan el pecado, sino que se enorgullecen. Fíjate, 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, y de esto se sienten orgullosos. ¿De qué? De tener una persona que vivía en pecado abierto dentro de la iglesia. Ponte a pensar en eso. La iglesia ha fallado en confrontar el pecado, no ha confrontado el pecado, y aún más se enorgullece de tener a una persona así. ¿Has escuchado de una iglesia inclusiva? ¿Has escuchado de una iglesia que está del lado correcto de la historia? Estas personas ni siquiera habían confrontado el pecado, sino que se enorgullecían. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿Y sabes qué pasa? Que un pseudo evangelio produce un pseudo cristiano. Cuando yo no entiendo el evangelio, y cuando yo convierto el evangelio nada más como un plan de salvación para lo hermoso y lo capaz que soy yo, entonces llego a pensar que me merezco el perdón y que Dios no sería capaz de juzgar mi pecado porque es algo que Dios no haría. Estas personas llegaron a pensar que eran más misericordiosas que Dios. Estas personas llegaron a pensar que Cristo no haría eso. Que Cristo nos perdonó, ¿no es cierto? Que cómo es que vamos a avergonzar a esta persona viviendo en pecado. ¿Sabes por qué? Porque han diluido el pecado de tal forma que ya el pecado no son las buenas noticias de lo que significa para mí que una vez afronté la santidad de Dios. Y mi ofensa entonces ahora se convierte en una ofensa eterna. Porque he afrontado la perfección de Dios y ahora su justa ira es anunciada a mí. Y no puedo hacer nada para librarme de eso. Porque es Dios quien justamente condena al pecador. Cuando me olvido del pecado, cuando le empiezo a hacer instrucciones de éxito para mejorar mi vida, para mejorar mi trabajo, para mejorar mi dieta, para mejorar lo que quieras, empiezo a pensar que Dios no haría eso. Llego a pensar que soy más misericordioso que Dios. Fíjate, 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, si estoy presente en espíritu, ya he juzgado. Como si estuviera presente al que cometió este pecado. Versículo 5, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo entiende que su pecado ha afrontado el testimonio de Dios, ha afrontado la perfección de Dios. El pecado de este hombre ha llevado deshonra a la iglesia. Pablo entiende que la cruz fue el precio que se tuvo que pagar por la ofensa del pecado y fue un pecado eterno para una ofensa eterna. Pablo entiende que este cristiano necesitaría ser disciplinado. Una vez más, el pseudo evangelio produce pseudo cristianos. Iglesias que predican un pseudo evangelio producen pseudo cristianos. Incapaces de afrontar el pecado, incapaces de reconocer el pecado, enorgulleciéndose en el pecado de los demás. Fíjate, en el capítulo 6, Pablo habla de la falta de perdón dentro de la iglesia. Antes de pasar a este punto, déjame preguntarte otra vez, ¿será que has creído un pseudo evangelio? ¿Será que has aprendido a solapar el pecado en otros, en tu vida? ¿Será que has diluido el evangelio? ¿Será que eres un pseudo cristiano? Fíjate, en el capítulo 6, Pablo habla de la ofrenda, de la falta de perdón.
Y te acuerdas, entonces la iglesia se está peleando, la iglesia está demandándose entre ellos, son incapaces de mostrar perdón. Pablo habla de estos juicios torcidos. ¿Te acuerdas que favorecían al rico? No eran juicios de forma penal o de ámbito penal, sino eran juicios de ámbito civil. Sí, porque me respondiste mal, porque me viste feo, porque te presté esto y no me lo devolviste. Eran juicios donde no escalaba al ámbito penal, sino eran juicios que se podían resolver entre la iglesia, pero estas personas eran incapaces de perdonarse. Fíjate el versículo 7 de este capítulo 6. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Hay personas que se dicen cristianas y son incapaces de perdonar. Hay personas que se dicen cristianas y son capaces de vengarse de aquel que los ha ofendido. El pseudo evangelio produce pseudo cristianos. ¿Sabes por qué? Porque te has olvidado del evangelio. Una vez más, el evangelio me dice que soy perdonado por Dios y que la ofensa de mi hermano jamás se va a comparar a la ofensa que un hermano pueda hacerme en contra de mí. La ofensa que yo he hecho delante de Dios jamás se va a comparar a la ofensa que un hermano haga en contra de mí. Pero el evangelio me anuncia que soy perdonado, soy redimido, soy transformado. Sin embargo, estas personas son incapaces de perdonar porque un pseudo evangelio produce pseudo cristianos. Otra vez te hago la pregunta: ¿vives en rencor? ¿Tienes ahí en mente una persona que dices, esta persona sí no la puedo perdonar? ¿Crees que su ofensa es mayor a la ofensa que Dios te perdonó a ti? Cuando entiendes el evangelio, cuando entiendes verdaderamente el evangelio, te das cuenta que el perdón es un fruto del cristiano, que es una consecuencia natural de saberte incondicionalmente perdonado. Que has ofendido a Dios, que te merece su justa ira, y sin embargo Dios te ha perdonado incondicionalmente. Déjame aquí aclarar un punto que tal vez no quedó claro la vez pasada, y esto sirve para resumir una vez más este capítulo y retomar esa duda que surgió. Muchas personas, cuando hablamos de perdón, surge la pregunta de si cuando perdono a alguien significa entonces que esa persona no tiene que pagar o cruzar por las consecuencias prácticas de esa ofensa. Muchas personas creen que el perdonar a alguien significa que esa persona queda absuelta de las consecuencias prácticas de esa ofensa. Muchas personas, te diría, que están acostumbradas a ofender, utilizan este malentendido para librarse de las consecuencias prácticas de sus ofensas. Déjame repetir lo que había dicho antes. Pablo está hablando en cuanto a un ámbito civil. Un ámbito civil es diferente a un ámbito penal. Un ámbito penal es cuando tú quebrantas una ley, ya sea una ley divina o una ley establecida por el gobierno. Romanos 13, ¿te acuerdas? Nos habla que toda autoridad es establecida por Dios, y entonces Dios ordena a su pueblo por medio de esta autoridad. Y el cristiano entonces es llamado a obedecer a esta autoridad. Ahora, cuando un cristiano violenta una ley penal, el perdón que tiene que recibir penalmente es cuestión entre el gobierno y esta persona, entre Dios y esta persona. Cuando yo soy llamado a perdonar a una persona, no soy llamado ni me espera Dios que lo absuelva de la falta legal o la consecuencia legal de su falta. Pablo está hablando de cuestiones dentro de la iglesia que no violentan situaciones penales o que no quebrantan una ley establecida por el gobierno.
Entonces, cuando un cristiano peca en contra de ti y violentándote a ti quebranta una ley penal, tu responsabilidad no es solventarlo de la responsabilidad penal. Tu responsabilidad es estar de acuerdo con el juicio de Dios. Y el juicio de Dios entonces perdona al pecador arrepentido. El juicio de Dios condena al pecador endurecido. Pero no quiero que te confundas y no pienses que entonces tu responsabilidad es absolverlo de la responsabilidad penal. Cuando un hermano peca en contra de ti, pecando en contra de ti, quebranta una ley penal, no es tu responsabilidad solventarlo de esa responsabilidad penal, sea abuso físico, sea desfalco económico, sea abuso sexual, sea lo que sea. Muchas iglesias y muchas personas solapan y ocultan pecados pensando que su responsabilidad es resolver la situación legal de esta persona. No, hermano, Dios no te puso como Dios, ni Dios no te puso como la autoridad civil o penal en esta situación. Un ejemplo, si el día de mañana, Dios no lo quiera, pasa alguien atropellando a uno de mis hijos o a un familiar, esa persona tiene que responder legalmente a esa situación, ¿sí? Mi llamado como cristiano es poder llegar algún día, y sé que va a ser un proceso largo y sé que va a ser difícil, pero llegar por un milagro de Dios, llegar un día y ver a los ojos de esta persona y verla sin odio. Y reconocer que esta persona es igual de pecador que yo. Pero las consecuencias penales o legales no son mi responsabilidad resolverlas en cuanto a esta persona. Entonces, el llamado de la iglesia es perdonar las ofensas, no ocultar pecados, ni absolver penalmente lo que se ha violado penalmente. Sea abuso físico, sea abuso sexual, sea desfalco económico, sea lo que sea. Pero ¿sabes por qué estas personas ni siquiera podían discernir esto? Porque habían creído en un pseudo evangelio, eran siquiera incapaces de perdonar cuestiones civiles. Fíjate el capítulo 7, problemas en el matrimonio. Había personas, ¿te acuerdas?, que habían hecho del matrimonio más de lo que es. No podían imaginarse una vida sin otra persona. Equiparaban la fidelidad de Dios con un matrimonio. Estas personas que vivían en matrimonio lo habían hecho tanto el centro de sus vidas que buscaban los beneficios del matrimonio aún fuera del matrimonio y vivían en promiscuidad sexual, ¿te acuerdas? Estas personas iban a los templos y tenían relaciones sexuales con estas prostitutas. Hacían la otra persona, las relaciones maritales, lo máximo en sus vidas. Equiparaban un cristiano con matrimonio. Equiparaban la bondad de Dios con un matrimonio. Pablo, ¿te acuerdas que nos dice que el propósito del matrimonio últimamente es servir a Dios, no es satisfacerse a uno mismo? A muchos cristianos que viven pensando que son incompletos porque no están casados. ¿Te acuerdas que Pablo le responde que últimamente el Evangelio responde a esa situación, que Cristo te ha completado, que es Cristo quien te ha presentado delante de Dios, que delante de Dios no necesitas absolutamente nada porque Cristo ha hecho absolutamente todo? Pablo, ¿te acuerdas que dice: yo por mi parte prefiero estar soltero porque así sirvo mejor al Señor? Un pseudo evangelio produce un pseudo cristiano. Y hermanos, honestamente hoy en día se predica un pseudo evangelio de matrimonio, donde para ser un verdadero cristiano necesitas estar casado. Si no estás casado, eres un cristiano de segunda clase. Necesitas estar casado para madurar espiritualmente. ¿Has escuchado eso? Hay otras personas que hacen menos del matrimonio y viven en ascetismo. ¿Te acuerdas? Estas personas trataban de acumular méritos delante de Dios por su abstinencia. Pensaban que para ser mejor presentados delante de Dios necesitaban estar solteros.
Y te acuerdas que incluso juzgaban las relaciones entre matrimonio como un pecado. Incluso había personas que estando casadas se abstenían de relaciones porque pensaban que eso los contaminaba. Una vez más, ¿con qué responde Pablo? Con el Evangelio, y nos dice que no hay nada, absolutamente nada que nos pueda hacer mejores delante de Dios, que no es por tu esfuerzo o por tu abstinencia que puedes asegurar tu estado, tu aceptación delante de Dios. Y Pablo últimamente dice que no es el evangelio y el cristianismo no es por soltería o no es por matrimonio, sino es servir a Dios. Y si estás casado, sirve a Dios en tu matrimonio. Si estás soltero, sirve a Dios en tu matrimonio, porque últimamente el cristiano se rodea o es descansado o es cimentado por el evangelio, no por promesas de compañía. No sé qué tantas esperanzas tenemos al pensar que otro pecador puede completarme, que otro pecador puede mejorarme si ni siquiera puedo con mi pecado. ¿Te acuerdas entonces del capítulo 8? Pablo habla entonces acerca de los sacrificios a los ídolos. Y no quiero que te pierdas esto. Un pseudo evangelio produce un pseudo cristiano, un falso evangelio produce un falso cristianismo. Poca claridad en el evangelio produce desorden en las iglesias. Pablo una vez más está enfrentando cada problema con el evangelio. Quiero que te des cuenta de esto. No está enfrentando cada problema con tips o con consejos o con principios. Pablo regresa al evangelio una vez más, y hasta que el cristiano no sea transformado y su obediencia sea resultado del evangelio, el cristiano va a estar atorado en ciclos de pecado hasta que se muera. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio me dice una vez más que no soy lo suficientemente capaz para salir de ese pecado. No soy. Y quien te diga que solo necesitas echarle más ganas te está engañando. Necesitas creer las promesas del pecado, y es un milagro que solo Dios lo puede hacer. Y hasta que no entiendas el evangelio, hasta que no creas el evangelio, hasta que Dios no haga un milagro en tu corazón, no vas a salir de ese pecado, y es algo que solo puede hacer. Entonces, en vez de levantarte con toda la actitud, ¿por qué no empiezas a orar? Que Dios haga un milagro en tu corazón y que las promesas del evangelio sean cada vez más reales. En el capítulo 8, Pablo habla acerca de esos supersticiosos que no se han enterado que Dios es soberano sobre todo. Esas personas tienen miedo de la comida sacrificada a los ídolos, y hay otros inmaduros que no están teniendo consideración por estas personas que están luchando porque salieron de un contexto de paganismo. ¿Te acuerdas? Pablo les habla a los paganos, a los débiles, a los que vienen de este contexto de paganismo. Les recuerda el evangelio y les dice que de Dios es toda la creación. ¿Te acuerdas? Lo vimos en el capítulo 8. Es Dios que nos da todo, es Dios sobre todo. La superstición no es una señal de piedad. El ser mojigato no es una señal de piedad. El imponer estándares que yo tengo a otras personas arbitrariamente no es una señal de piedad. El tener luchas por todos lados y esperar que todos se amolden a mis luchas no es señal de piedad. El juzgar a los demás porque no están luchando con lo que yo lucho no es señal de piedad. El esperar que las demás personas luchen con lo que yo lucho no es señal de piedad. El esperar que las demás personas tengan los mismos estándares que yo no es señal de piedad. Pablo nos dice que es una señal de debilidad, una oportunidad para crecer en el evangelio. Pablo entonces le habla a los débiles y les dice que Dios es sobre todo. Pablo le habla a los fortachones, a los que se creían fortachones, y les dice que el evangelio nos habla acerca de cuidar a los débiles. Y el evangelio nos ha demostrado que Cristo ha muerto por los débiles y ha procurado a los débiles. Y entonces Pablo anima a estos fortachones o a estos que no tienen luchas con esa comida a cuidar a sus hermanos. ¿Y cómo lo hace con el evangelio? 1 Corintios 8, versículo 11. Entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de su conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Un pseudo evangelio crea un pseudo cristiano. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho del hermano débil? El hermano débil es aquel que está en un peligro real.
de recaer en ese pecado del cual Dios lo ha rescatado. No son estándares arbitrarios que yo tengo. La iglesia empieza a tomar un ambiente súper extraño cuando empezamos a imponer estándares arbitrarios como signos o como señales de santidad. Y si entonces para mí el maquillaje es un problema, espero que todos no usen maquillaje, o si para mí cualquier cosa es un problema, quiero establecer ese estándar para la demás iglesia, y esa debilidad es impuesta a la iglesia. Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de eso, ni siquiera mi debilidad es señal de piedad. Sin embargo, somos llamados a cuidar a los débiles, ¿te acuerdas? Porque Cristo murió por ellos y así se perderán a causa de tu conocimiento. Vamos avanzando, ya casi llego a mi porción, no te preocupes, está todo calculado, no me voy a tardar más de lo que debería, pero todavía no llego a mi capítulo, pero tranquilo, vamos bien. Capítulo 15, Pablo habla del culto de la cena del Señor. Estas personas habían llegado a pensar que el culto de adoración era sobre ellos, acerca de ellos, llegaron a atragantarse literalmente. Llegaban a saciar sus necesidades. Cada domingo los cristianos llegaban a pensar que ese domingo era acerca de ellos. Llegaban a enojarse porque no había suficiente comida, porque tenían hambre. Llegaban a atragantarse de todo porque llegaban simplemente a comer. En otras palabras, ese domingo o ese culto de adoración lo habían convertido en un culto a ellos mismos. Pablo, una vez más, ¿con qué crees que lo responde? No me lo vas a creer, lo responde con el Evangelio. Y Pablo le recuerda que entonces la cena del Señor es acerca del sacrificio de Cristo. Y le recuerda lo que Cristo dijo en esa cena del Señor, ¿te acuerdas? Entonces, los domingos nos acercamos no para recordar la grandeza de nosotros, lo especiales que somos, lo merecedores que somos dignos de algo. No venimos a recordar eso. Venimos a recordar la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros a pesar de nosotros. En este mismo capítulo habla de las mujeres empoderadas, ¿te acuerdas? Esas mujeres estaban literalmente vistiendo como hombres. Era un culto feminista, no muy diferente al que vemos hoy en día. No sé si viste los Grammys, yo no los vi, pero vi esta historia y me pareció interesante. En estos Grammys, esta semana pasada, Madonna, conoces a Madonna, se paró a dar un speech, un discurso. Y en este discurso dijo muchas tonterías, pero dentro de estas tonterías, fíjate lo que dice: esto es lo que he aprendido después de 4 décadas en la música. Si te llaman impactante, escandaloso, problemático, provocador o peligroso, definitivamente estás en lo cierto. Estas mujeres no eran muy diferentes a lo que Madonna está diciendo. Fíjate, querían vestirse como hombres, querían actuar como hombres. Pablo una vez más responde con el Evangelio, 1 Corintios 11:3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Te das cuenta? Últimamente Cristo es la cabeza, ni el hombre ni la mujer. Versículo 11 o 12, sin embargo, en el Señor ni una mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Una vez más, con el Evangelio, un pseudo evangelio produce un pseudo cristiano. Fíjate, ya nos estamos acercando a nuestro capítulo, a los dones espirituales. Capítulo 11 al 15. ¿Te acuerdas que la estasía no equipara piedad? ¿Te acuerdas que los sentimientos no son necesariamente una señal de piedad? Estas personas habían confundido la estasía con la piedad, habían confundido el talento con la piedad. Pablo habla acerca del Evangelio y de cómo Dios ha llamado a su pueblo para edificar a la iglesia, y cada don es comprado por Cristo. Y cuando entonces el cristiano cree en Cristo, es sellado por el Evangelio. Y con el sello del Evangelio le es dado un don, y cada don que tiene el cristiano no es para servir al cristiano, sino para servir a la iglesia. Entonces nosotros servimos a la iglesia
fundamentados en el Evangelio, porque Cristo sirvió a su pueblo, porque Cristo murió para servirnos, porque Cristo murió para garantizarnos un don y nos los dio para servir a la iglesia. Entonces, el talento o el don que tienes no es acerca de ti, no es para mostrar lo grandioso que eres, no para mostrar lo talentoso que eres. Más bien el Evangelio es el gran ecualizador de todos los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque el talento que tienes, Dios no te lo dio en base a tus méritos. Dios no te lo dio porque te lo merecías. Si eres muy talentoso, si tienes algo que haces algo particularmente bien, date cuenta que Dios te lo dio no porque te lo merecías, sino porque lo quiere poner a disposición de su pueblo. Fíjate, 1 Corintios, ese capítulo 12, versículo 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Según Él lo determina. Versículo 13, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Tienes un don, un talento? Lo tienes gracias a Dios. Lo tienes para el servicio de la iglesia. ¿Tienes un don que te hace sentir orgulloso? ¿Que te hace sentir mejor que los demás? Te lo pregunto de otra forma. ¿Has creído un pseudo evangelio? De otra forma te lo pregunto. ¿Será que eres un pseudo cristiano? ¿Estás sirviendo a la iglesia? ¿Tus capacidades te hacen orgulloso? ¿Tu falta de capacidad te hace inseguro? Hermano, descansa, que lo que Dios te da se lo da para tu servicio, para su servicio y no en base a lo que eres. Llegamos ya a nuestro capítulo y con esto estoy cerrando, lo prometo, no me voy a tardar. Quiero que veas cómo Pablo centraliza todo en el Evangelio. Quiero que veas que Pablo está una vez más reforzando esta idea que un pseudo evangelio produce un pseudo cristiano. Y cuando una iglesia ha creído en un pseudo evangelio produce contiendas, divisiones, orgullo, pecado, superstición. Fíjate el versículo 15. La gente se ha olvidado de las promesas de la resurrección. Han creído en un medio evangelio. Y no es sorprendente que su vida luce como luce, ¿no es cierto? Porque viven, ¿te acuerdas? En el hoy, en el ahora. Fíjate el versículo 58 del capítulo 15. Por lo tanto, mis hermanos, y una vez que les predicó el evangelio, y una vez que les habló de la resurrección de Cristo, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes que su trabajo en el Señor no es vano. Date cuenta de esta palabra, por lo tanto. Por lo tanto, Pablo les ha predicado el evangelio no sé cuántas veces. Les ha predicado el evangelio a cada situación y les ha recordado de la resurrección de Cristo. Pablo está cerrando la epístola. Y entonces dice por lo tanto es una conjunción. ¿Sabe lo que es una conjunción? Conecta lo que viene adelante con lo que viene atrás. Es una conjunción consecutiva que te está dando una consecuencia, una razón. Por lo tanto ¿qué? Que Cristo resucitó, que las promesas del evangelio son reales. Por lo tanto, fíjate, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando. Date cuenta, manténganse, es un imperativo. ¿Sabe lo que es un imperativo? Es un mandamiento, es una orden. No te está preguntando si quieres. El cristiano es llamado a mantenerse. El cristiano que ha entendido el evangelio y que ha creído las promesas del evangelio, que ha creído que Cristo resucitará y con Cristo todos resucitarán, ese cristiano, por lo tanto, se ha de mantener firme. Date cuenta que Pablo entonces está hablando de la práctica del cristiano basado en el evangelio. Por lo tanto, ya que Cristo resucitó, por lo tanto, manténganse firmes. Es un imperativo, está en presente continuo. ¿Sabes lo que es presente continuo? No solamente te lo está dando una vez, sino te está diciendo manténganse hoy y continúen manteniéndose. Manténganse firmes y constantes. No es que una vez llegaste a Cristo y te mantuviste fiel en el campamento, cuando cantaste y lloraste y regresaste a tu casa y dejaste de mantenerte firme. Eso no es el evangelio o fruto del evangelio, esos son sentimentalismos.
Esos son momentos de euforia que sientes y después se apagan cuando llegas a enfrentar una vez más la tentación. Manténganse firmes, continuamente, inconmovibles. La versión de las Américas, fíjate, firmes y constantes. ¿Firmes y constantes en qué, Pablo? ¿Dónde quieres que me mantenga firme? ¿Dónde quieres que me establezca? ¿Dónde quieres que esté firme e inconmovible? Pablo acaba de predicarnos el Evangelio. Manténganse firmes en el Evangelio, en las promesas que Dios nos ha anunciado, en todo lo que Dios ha hecho gracias a su Hijo. En eso manténganse firmes, aferrados, continúen, abundando siempre, progresando siempre. La versión de las Américas dice, la nueva Biblia de las Américas dice, abundando siempre. La Reina Valera 60 dice, creciendo en la obra del Señor, siempre. La versión Dios habla hoy dice, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Te lo voy a leer otra vez por si lo perdiste. Abundando siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. ¿Te das cuenta el progreso del cristiano? ¿Te das cuenta que aquel cristiano que se mantiene cimentado en el Evangelio progresa en el camino del cristiano? Progresa en servicio más y más en la obra del Señor, abundando siempre en la obra del Señor. Pablo no conoce la ley del mínimo esfuerzo para el cristiano. Una vez más, déjamelo preguntarte. ¿Has creído en un pseudo evangelio? ¿Será que eres un pseudo cristiano? Te hago otra vez la pregunta de otra forma. ¿Estás permaneciendo en el Evangelio? Déjamelo parafrasear. ¿Estás abundando más y más en el servicio al Señor? Muéstrame un cristiano que no está abundando más y más y es un cristiano que no ha entendido las implicaciones del Evangelio. Fíjate cómo Pablo lo expresa. Conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está la respuesta. ¿Por qué es que voy a abundar en mi trabajo hacia el Señor? ¿Por qué es que voy a trabajar siempre y siempre más en la obra del Señor? ¿Por qué es que voy a avanzar más y más en mi servicio al Señor? ¿Por qué? Porque el cristiano está consciente que su trabajo no es en vano, que su tiempo no está siendo desperdiciado, que sus lágrimas no son en balde, que esas horas que aparta para aconsejar no son en balde, que esas horas que toma para visitar no son desperdiciadas, que esas horas que toma para orar por su iglesia no son desperdiciadas. ¿Te das cuenta? Esas horas que toma para pelear con su tentación jamás son tiradas a la basura. ¿Por qué? Porque está consciente que su trabajo no es en vano. Muéstrame un cristiano viviendo en el mínimo esfuerzo y te muestro un cristiano que no está consciente que su trabajo no es en vano. Muéstrame un cristiano viviendo su vida de mínimo esfuerzo y te muestro un pseudo cristiano que ha creído un evangelio diferente. Aquel cristiano que ha creído que es resucitado con Cristo se esforzará porque sabrá que su trabajo no es en vano, que hay una promesa. Y que esa promesa no se equipara a sus esfuerzos o a sus lágrimas. Fíjate, entonces, dijimos que un pseudo evangelio produce un pseudo cristiano. Un evangelio produce generosidad, produce servicio. Y te dije que no me va a tardar, ya con esto termino. Quiero que veas cómo habla Pablo de la generosidad. En el versículo 1 del capítulo 16 habla de una colecta a los creyentes. Sigan las instrucciones que le di a las iglesias de Galacia. Sabemos que es una iglesia en Jerusalén que está necesitada. Hay viudas. En Hechos 11, Ágabo, el profeta, anuncia esta hambruna. Es una oportunidad para ser generosos. Pablo les habla, les ha predicado el evangelio, les ha dicho que el pseudo evangelio produce pseudo cristianos. Esta es una oportunidad para mostrar generosidad y dar un fruto del evangelio. Fíjate, versículo 2, el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Solamente de forma rápida, quiero que notes, primer día de la semana, cada vez que se reúnen
¿Por qué es que necesitan recolectar dinero cada día de la semana? ¿Por qué no pueden recolectar su dinero el lunes o el martes o el miércoles? Pablo está hablando de la adoración. Pablo está hablando de cuando el pueblo se junta a adorar. Pablo está diciendo que la generosidad del cristiano es parte de la adoración hacia su Dios. Que no puedes adorar a Dios sin ser generoso. Que no puedes derrocar el Dios de la idolatría, de la avaricia, sin ser generoso. Pablo está hablando entonces que cada vez que se reúnan como iglesia, parte de su adoración, parte de su alabanza es mostrar generosidad. Generosidad para aquellos que lo necesitan el primer día de la semana. Fíjate Lutero lo que dice. Hay 3 conversiones necesarias. Hay 3 conversiones necesarias. La conversión del corazón, de la mente y del bolsillo. Hay 3 conversiones necesarias. La conversión del corazón, de la mente y del bolsillo. ¿Has escuchado a un cristiano que se salga de una iglesia porque hablaban muy poco de ofrendas? He escuchado muchos cristianos que salen de iglesias porque hablaban mucho de ofrendas. Pero no he escuchado a un cristiano que se salga de una iglesia porque hablaban demasiado poco de ofrendas. O que necesitaban ofrendar más. Hay muchos hermanos que piensan que han sido convertidos de corazón y de la mente, pero su bolsillo no ha sido bautizado. Piensan que pueden adorar a Dios sin ser generosos con su pueblo. Fíjate, conforme a sus ingresos. La Nueva Versión de las Américas, guarden según Dios los haya prosperado. La versión de la Valera 60, guárdenlo y denlo según Dios los haya prosperado. ¿Te das cuenta de ese pasivo divino que se llama? Es Dios quien nos ha prosperado. En otras palabras, es el dinero de Dios. Estás dando lo que Dios te dio para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Date cuenta que Pablo está hablando de una generosidad planificada, de una generosidad pensada. Y no es que estoy en contra de los sentimientos, pero muchas veces nuestras ofrendas son movidas por sentimientos que muchas veces son pasajeros. Y nuestra ofrenda varía, depende de cómo me sienta con Dios, depende de cómo me sienta con la iglesia. Pablo está hablando de un plan, de una convicción. ¿Por qué? Por lo tanto, ya que Cristo resucitó, ya que las promesas de Cristo son reales, el cristiano vive generosamente. El cristiano vive sirviendo. Nos da un ejemplo del versículo 5 al 9. Nos da un ejemplo de cómo él ha servido. Ha ido a Macedonia, está viajando, va a ir a Éfeso. Porque se me ha presentado, versículo 9, una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Mientras esos hermanos están viviendo en divisiones, en ira, en contienda, en rencor, Pablo está sirviendo. El evangelio produce generosidad, produce servicio. Pablo nos habla de su ejemplo, versículos 5 al 9, del versículo 15 al 16, nos habla de la familia de Estéfanas. Fíjate, la familia de Estéfanas bien saben que fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Date cuenta de esto. Algunas iglesias, Dios les regala estas personas, estas familias que tal vez tienen un poco de cristianos, pero que se ponen a servir luego. Fíjate, después de pasar por Macedonia, bien saben que lo de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos en Acaya, fueron los primeros convertidos y se han dedicado a servir a los creyentes. Mientras hay personas que han sido cristianas por mucho tiempo, mientras hay personas que viven en división, en pecado, en contienda, estos hermanos llegaron al evangelio y se pusieron a servir. Date cuenta de un cristiano que llega a la iglesia con deseo de servir, otro cristiano con esperanza para ser servido. Estas personas, Estéfanas y su familia, se pusieron a servir. Fíjate, que se pongan a disposición de aquellos. Les recomiendo a todos, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore con este arduo trabajo. Pablo nos habla de su ejemplo, nos habla del ejemplo de Estéfanas y su familia, nos anima a seguir su ejemplo.
Pablo nos habla del ejemplo de Fortunato y de Acaico. Si necesitas ideas para nombres, Acaico está padrísimo. Versículo 17, me alegré cuando llegaron Estefanas, Fortunato y Acaico. Fueron los que sirvieron a Pablo. Mientras los corintios están peleándose, mordiéndose, vivieron en pecado. Fíjate, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. Ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Habla de su ejemplo, el ejemplo de Estefanas, el ejemplo de Acaico y Fortunato. Y ahora los llama a servir. Versículo 10, si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Otro ejemplo, un llamado a servirlo. Por tanto, que nadie lo menosprecie, ayúdelo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. Date cuenta, Timoteo, un hombre tímido, un hombre inseguro, va a servir a una iglesia como Corintios. Una iglesia llena de personas orgullosas, intelectualoides, reformados, deformados. Pobre de Timoteo, Pablo le dice, sírvanlo. Otra oportunidad para mostrar que no son pseudo cristianos. Si no son pseudo cristianos, entonces vivan en generosidad, vivan en servicio. Por último, termina, una vez más, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. No muy diferente a lo que nos dijo anteriormente, ¿te acuerdas? Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Déjame terminar con esto. Vives en división, en contienda, vives en pecado, vives confundiendo estasía con piedad. Hermanos, ¿será que has creído un pseudo evangelio? ¿Será que eres un pseudo cristiano? Y si no lo eres, Pablo te anima a vivir en generosidad y a vivir en servicio, que son frutos del evangelio. Padre, te doy gracias, mi Dios, por esta epístola. Gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho en mi vida, Padre, estudiando este libro y confrontándome de muchísimas formas. Mi Dios, te ruego que tú seas con nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a creer más y más en las promesas de tu evangelio. Mi Dios, que el evangelio vaya permeando cada esquina de nuestros corazones, que vaya informando cada aspecto de nosotros. Mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo perdonamos? ¿Por qué? ¿Cómo entendemos relaciones con el sexo opuesto? ¿Cómo ofrendamos? ¿Por qué, mi Dios? ¿Cómo recibimos el fracaso, la frustración? Tantas cosas que el evangelio nos informa. Mi Dios, te ruego que tú sigas haciendo un milagro en esta iglesia. Ayúdanos, mi Dios, a entenderlo más y más, a confiar en ti, mi Dios. Y Padre, sabemos que solo por los méritos de tu Hijo nos podemos presentar delante de ti. Te agradecemos por lo que ha hecho en la cruz por nosotros, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén.